Muy buenas, brujeros, aquí Guge, jugando The Witcher 3 Blood and Wine. Y antes de encontrarnos con Regis en la misión principal, ya sabéis que en el vídeo anterior ya llegamos a encontrar a la bestia de Beauclair, o algo así se llamaba. Y vamos a hacer un poco de tour por aquí, por la ciudad, porque esto es una localización nueva y yo también me tengo que guiar un poquito. Así que vamos a empezar por el laboratorio de alquimia, que aquí en este caso es un perfumista, lo cual es curioso, pero claro. Whoa, a witcher! A serious client at last. Tell me, what do you need? Honeysuckle, Ginacia petals? Pues mira, podemos jugar al Wind. Bueno, ¿qué tal va el negocio? How's business? The coin is good, but just between us, I'm going batty with boredom. I know what my customers want before they open their mouths. Boltmen, birch sap. Ladies of all walks, whatever fragrance Duchess Henrietta prefers at the time. If just once somebody would order some poison, eh? ¿Tú también le llamas a Narieta? Vale, vamos a ver qué Show me tiene. what you've got in stock. A ver si tiene ya fórmulas nuevas de alquimia. Que parece que sí que las tiene. ¿Le interesaría comprarme algo? No. ¿Esto qué es? Poción de restauración. Devuelve a la reserva todos los puntos de habilidad gastados en desarrollar mutaciones para que pueda redistribuirlos. Vale, esto es para después. Esto cuando consigamos la carta del Dr. Moreau. Vale, ¿qué es esto? Transmutador de mutágeno menor de rojo a azul. Vale, esto es para cambiar el color. Bueno, de todas maneras, hay que comprarlo. De rojo a verde. De azul a rojo. De azul a verde. Le damos por aquí. De verde a rojo. De verde a azul. ¿Cuántas combinaciones hay? De rojo a azul. Vale, transmutador de mutágeno de azul a verde es lo mismo. O sea, estos son... Algo me dice que estoy comprando de más. A ver, vamos a ver si lo hemos aprendido así. Show me what you've got in stock. Porque a veces me da por comprar y a lo mejor me dice que yo lo tengo aprendido. Ah, pues no dice que la conozco. O sea que sí, vamos a comprarlas todas. Este hombre se ha hecho de oro ya conmigo. Vale, y en alquimia... Aquí lo que tengo son sustancias alquímicas. Vale, me parece que esto lo vamos a desbloquear ya después. Porque aquí todavía no sale lo de convertir los mutágenos en otro color. No, esto es para después, pero debería decirme que ya conozco el diagrama. Vale, voy a jugar la partida de Wind, pero vosotros los espectadores no lo vais a ver. Así que en un momento nos vemos. Muy bien, vamos a continuar. Vale, supongo que este hombre tendrá mucha planta por aquí. ¿Y esto? Información para los participantes del torneo. Vale, cuando dejemos de ver las fórmulas una a una. Vale, 5 coronas porque acabo de ganar la partida de Wind. Me ha dado para el curlungo ligero, que por cierto es una facción nueva. Son las Skellige. Colecciona todas las cartas que faltan de la baraja de Skellige. Me sale de aquí. Vale, información de los participantes del torneo. Amantes del Wind, permitid que me presente. Soy el conde Memoria, organizador de este torneo. Como probablemente sabréis, se ha introducido una nueva facción en nuestro amado juego, las Skellige. Estoy convencido de que este paso añadirá variedad a nuestro pasatiempo, perfeccionando aún más lo que ya de por sí es perfecto. Estaré encantado de que escojáis jugar con esta facción durante el evento. Esto es la citación de la duquesa Ana Henrietta. Esto lo leéis vosotros por encima. La propiedad del viñedo. La pista. Aquí es que me buscaban para el contrato.
Y el procurador para el ducado de Tucson. El gran torneo de Wind. Y el contrato para brujo, escolta de caravana. Vale, esto es lo que he conseguido antes en un tablón de anuncios. Vale, vamos a seguir explorando un poquito. Que por cierto, un momento. Vale, vamos a seguir un poco con la... Creo que podríamos empezar ya por las secundarias de bajo nivel. Para empezar vamos a ir después a Corvo Bianco. Hoy vamos a hacer un poco de turismo en vez de hacer la misión principal, ¿os parece? Vale, otra cosa es que por aquí me ha parecido ver una mini misión. De hecho, mira, tiene cinemática y todo. Sir, a letter for you, sir. Letter? Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. Vale, supongo que esto ya es lo del Dr. Moreau. Que es para desbloquear la mecánica nueva de la expansión. O el DLC, como prefierais llamarlo. Voy a darle 5 pavos, hombre. Here. And thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be of service again. Qué bien. Dearest. I suspect weighty affairs, rather than merely the wine festival, have drawn you to Tucson. Perhaps you'll find time to probe a certain matter in spite of this. I recently came across the mention of one Professor Moreau, a scholar in Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. Though the details are rather murky, as is the location of the scholar's laboratory, his journal could contain more information. It lies buried with him in his tomb. I enclose a map I found in the book I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. I felt this matter could prove of some importance to you, thus I dispatched this letter without delay. Whatever you decide, please take exceedingly good care of yourself. Your Yen. Hombre, supongo que sonaba la voz, ¿no? Estaba claro que era una carta de Jennifer. Vale, pues esto ya se ha convertido en prioridad. Era la del Dr. Moreau. Vale, una taberna. Vamos a ver si hay algo interesante aquí. No, esto no es una taberna. Es el edificio del lado. A ver, ¿por dónde se entra? ¿Por aquí? No. Ahora sí. No. Este señor es un paradero. ¿Cómo llegó a la taberna? A estar arriba. Vale. Disculpadme, pero es que, claro, hace mucho que no juego a la expansión y aún ando un poco perdido. Tampoco. Me he metido en una casa ajena. Esto tiene que ser ya... Ahí está. A ver, posadera. ¿Eh? What? You, sir, clearly were not born in a barn. Welcome to the pheasantry. The best auberge in all the duchy. Bueno, voy a jugar otra partida de Wind. Ya sabéis. Vale, pues mira, me va a servir de momento esta cartita de Wind, bien bonita. Por lo demás ya son las comidas que os enseñé en el primer vídeo del DLC. Bueno, como antes, voy a jugar la partida de Wind y ahora nos vemos. Eat, drink and be merry. Thus make the prophet Lebioda. Vale, vamos a continuar con un poco de turismo por aquí. Vale, pues, aquí es donde se va a celebrar el torneo, pero aún no es el momento. Creo que primero tengo que conseguir todas las cartas de las Skellige. Así que eso lo haré mientras farmeo o mientras exploro.
Así que vamos a ver otro punto en el mapa que podríamos ver. A ver, esto simplemente es para afilar el arma y mejorar la armadura. Vale, vamos a ir al tablón de anuncios, que es lo que lo tenía ahí marcado. Hay que ir a todos los tablones de anuncio y así ya podremos hacer todas las misiones secundarias. Ya sabéis, vamos a hacer una serie muy larga. Y la de Wild Hunt fue larga y esta no va a ser la excepción. By the prophet's wounds. A witcher. Vale, el gran maestro armero. Ayudar a recuperar unos diagramas perdidos de hace mucho tiempo. El contrato es sumamente peligroso. Peleas a puñetazos. Escolta armada. Intenta superar las pruebas de las virtudes. Los años pasan. Esto creo que es para conseguir la Erondite, que es una espada especial de esta expansión. Discusiones en el cementerio y especialista discreto. Might be worth looking into. Vale, ya hemos descubierto. O sea, ya más lugares por descubrir y hemos encontrado más esto. Lugares sin descubrir. Vale. Pues, a ver, aquí hay un herrero. Vamos a ver el herrero. A lo mejor es el que ha puesto el contrato. Nice tune. No, misión a castración del héroe, pero tengo prioridades. Bueno, aquí hay otra misión. Vale, de paso aquí está el armero. A ver, ¿cuál es la puerta? ¿Ves? Estoy empezando a pensar que es por el otro lado. Es fácil perderse por aquí. Vale, aquí es la misión. ¿Este es el propietario del viñedo? A ver. Master Witcher, what luck to happen upon you. Got work for me? New contract? Of the contract in question, you acquitted yourself beautifully years past on your last sojourn in Beauclair. I was in a bit of a bind at the time, do you remember? Yet I swore a solemn vow to pay you in full one day. Guess it rings a bell. Sadly, you went Ya on sé your qué way misión es before I esta. could settle matters with you. So, I took your coin and placed it in an account for safekeeping. What kind of account? A savings account at Cianfanelli Bank. You need but walk in and withdraw. The sum must be rather substantial by now. Thanks. Head over there first chance I get. Vale, a esa misión iremos más adelante. Ya has visto que se llama Dichosa Burocracia. Es una misión bastante divertida y además con una gran referencia. Pero eso os lo contaré el día que vayamos a hacerla. Vale, aquí está el armero. Supongo que es este el del contrato. No sé, a ver. The best armor around. That is what I forge. Vale, no es este hombre. A ver, el género. What have you got there? A ver si tiene algún diagrama nuevo. Y de paso le vendo basura, aunque no tengo mucha. No, de hecho no tengo nada que darle. Vale, no hay diagramas, pero hay cositas nuevas para sardinilla. No, no hay diagramas. Vale, vamos a ver, vamos a empezar por aquí. Esto es lo mismo, o sea, 60 de pánico. Esto simplemente es decorativo, es para ver cómo queremos que se vea sardinilla. Esto, sin embargo, da más vigor. Y una que me gusta bastante. Todas dan 90, ¿verdad? Pues no sabría cuál ponerle. Vale, vamos a comprar esta negra. Eso ha sonado muy mal. Quiero decir, esta barda negra. Y en vez del de cuernos, que es que no me gusta mucho, yo creo que le vamos a poner estas anteojeras. Solo para que haga bonito. Y las alforjas son mejores. Ya sin duda.
Solución para tintes, vale. Eso es para quitarme algún tinte, pero todavía no he encontrado los tintes. Y ya estoy casi pelado, ¿eh? O sea que vamos a reparar los objetos, pero ya empiezo a necesitar pasta otra vez. Vale. Vamos a ver lo que tiene a fabricar, que se me ha olvidado mirar. Bueno, este es maestro armero, pero no es gran maestro. Como veis, no tiene el rango gran maestro, además que me tienen que dar los diagramas. Así que, bueno, voy a hacer otra pausa. Voy a jugar al Wind y ahora vuelvo. Bueno, una partida más ganada y una carta nueva ganada. También. Vale. Vamos a seguir mirando en el mapa a ver si hay algo más de interés por aquí. No. Vamos directamente a ver la reliquia del profesor Moreau. A ver, antes de eso, aquí hay otra mini misión. Y parece que está más arriba. Vale, parece que sea dentro de una casa. Tiene pinta que sea aquí. Sí, por aquí hay unas escaleras, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué pasa aquí. Whose notion of order is this? Why doesn't someone do something? What's this about? The notice, is that it? Are you a witcher, master? Noises Sí. at the cemetery. You the one they bother? Ah, vale, este es uno de los contratos. Yes, and I'm alone in that, it seems. That is, no one else has bothered to take any steps, though all must hear the racket. I took the matter up with the ducal guard. They claim they found nothing, but I'm not sure they even bothered to look. What's left for me to do? Should I sniff about the cemetery myself? Vale, ¿los ruidos oyen con frecuencia? The noises, they pretty regular? Each night, I live next door. I hear it loud and clear, as if through a horn someone had stuck in my ear. Ah! Hawk! Ooh! Firk! And then whack! Thud! As if a mother bear slammed pate first into a cupboard. Know exactly what you mean. Vale, vamos a regatear. How much will I get for this? How much would you like? Duermes muy poco, ¿eh? ¿En serio el máximo es 69? ¡Qué basura! What? Much too ¡Qué much. mucho! Esto, si se sale de mi tarifa. I don't believe I have that amount. What would you say to a festival discount? On account of the tourney. Me está raqueando. Eres peor que el del precio de la historia. Agreed. 2 monedas de oro, tío. Nunca he visto nadie tan racano. Ya me ocuparé. Fine, I'll tend to it. Any victims? Someone go missing recently? Or are we just talking noises? No one's come to harm, thank the gods. Why? Do you think it might be a monster? Could be, but doesn't need to, though. Might also be grave robbers, tramps. Remains to be seen. I can't rightly say what would be worse. Whatever the case, Godspeed, master. Vale, pues este es el contrato hasta que el brujo nos separe. Bueno, ya estamos cerca del cementerio, de todas maneras. O sea, yo creo que vamos a aprovechar. Vale, tengo que buscar la tumba del profesor Moreau.
Christian Currit. Una rata se lo llevó a la timba. En vez de la tumba. Tomás Moro, profesor. Elias Kobani Alder Aldon la EB. Elas Alden en Corazón. Glosana L. Vale, todo el fico. Inscriptions in Elder speech. Salvation lies not in Dol Nevde, but in our hearts. Glory be to Eldarin. Damn. Professor's journal's long gone. Guess somebody else found out about it too. Should look around, see if I can find something else. Sabía yo que no iba a ser sencillo. Footprints. Narrow and shallow. Somebody small, light. Woman, maybe? Wonder where they lead. Damn it. Trail breaks off. Wonder if the grave robber learned more than I did. No hay nada más por aquí. Professor certainly can't do much to help me with my search. No, no creo. Won't learn anything else here. Map Yen sent me will have to do. Also, Epitaph mentioned both Eldarin and Dol Nevde, Valley of the Nine. El mapa que me envió Jennifer, va, yo creo que estará por aquí. Carta no. El mapa. Supongo que es esto lo que tenía que mirar. Site marked on the map's all wet now. Son Retour flows through there. Must be where the Valley of the Nine once lay. Need to explore the location. Vale, podemos ir a eso o aprovechar y hacer el contrato. No. No, es aquí. A ver, ¿cuál hemos empezado? Hasta que el brujo no se pare. Investiga los ruidos que provienen del cementerio. Pero me envía por aquí. Ah, vale, que aquí hay otro cementerio. Sure, go on. Drink up while Can't hear anything, but might want to look around anyway. Tracks. Trampled grass and bloomers. Not the kind of moaning he meant, though. No, ¿verdad? Aquí han estado chuscando en el cementerio. Graves dug up. Thing is, grave robbers don't usually wail and moan that much. Vale, aquí creo que no hay más pistas en esta parte. No. Vale, no creo que pueda entrar en las criptas. Aquí hay una pista. Empty wine bottles. Leftovers. Big to do? Not likely. Lots of tracks. Not much I can glean from them, though. Gotta come back after dark. ¿Ya han enterrado a Milton? Se han dado prisa, ¿eh? Vale, vuelve al cementerio por la noche, me dicen aquí. Bueno, pues vamos a meditar. Creo que por aquí ya es de noche. Si no, pues lo dejamos a medianoche. Damn it. More fighting. Noises coming from the catacombs, it seems. Vale, viene de aquí abajo. Vale, antes que nada, vamos a prepararnos. La de troll y la de Katakan. Sí que es verdad que soy en gritos, sí. ¿Será por aquí? So,
Noise is coming from here. Not a soul. Strange. Doesn't look anything like a grave hack's lair either. Here lies Margot de Corentin. Smashed, as if someone threw it against the wall. Espera, que hay más pistas aquí. Ah, sí. Louis de Corentin died on the day of Saint Zoetham's remembrance. Noises started right around then. Pretty fresh. Funeral wasn't too long ago. Gold. Can't be grave robbers. None worth their salt would have left this. No sign of monsters or grave robbers. Bit of a mess, that's all. Maybe this isn't the spot after all. Strange. Pero se siguen oyendo ruidos. Clearly coming from that tomb. Impossible. Que hay mucho que investigar. Sí, pero este no es, este no es el camino correcto. Al menos el GPS me envía por aquí. Ah, vale, vale, es por aquí. Vale, igual que antes. Need to hide, see how things play out. Vale, esperamos aquí a ver qué pasa. Un poco cantoso Geralt. You'd rather lie about all day, flipping those cards like some dwarf. Disgusting. Son dos espíritus discutiendo. Indeed. Better to stand at the door of Lebioda's temple, mumbling prayers from dawn till dusk. Great. I prayed for you, that you would cast off the yoke of gambling. Fine job you did of it. Seems the gods had also heard enough of your cackling. And you? Why are you here? This is a private conversation. ¿Por qué discutís? What's this argument about, anyway? Sod off! Not your concern. Could help you resolve it. I know not your name, but you must help me. I refuse to spend eternity at the side of this heathen. Remove him from my crypt at once! ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Slow down. What's the problem? This is my crypt, and this saintly shrew harangues me even in death. An eternity of nagging, the misery! I was blind and a fool to marry him. He's a slave to the cards, prepared to wager his own child on a round of... Once, damn it, and as a jest! How many times must I explain? And who sank our fortune into some silly statue of Lebioda? Piety. That was my cause. The prophet immortalized would have transformed this land of blasphemy and betting. How was I to know it was all a fraud? Because I warned you some 500 times! Quiet! Shut up, both of you! Legalmente, ¿de quién es la cripta? Who does the crypt belong to, rightfully? Must you ask? It's mine. My family's. The de Corentins. Are you illiterate? True. But my dowry served to repurchase it from those you owed. Look, if there's to be peace and quiet here, one of you's gotta go. Need to move one of you out. Yes. Take him. Please. Do so. And I shall tell you where I hit his lucky Gwent card. Uy, me tienta, me tienta. What? I knew it was you. And now,
You would evict me from my crypt, then pay for the deed with my cards. Blast it all! Had I those very cards at the tournament in Belhaven, I'd still be alive. It's your fault, you pox incarnate, that they stabbed me to death. They murdered you for your debts. I had nothing to do with it. Come, I heed this good book-thumping wench. Mind, I know well where she hid those cards. I'll tell you myself, as soon as you've removed her. Need to think about it. All right, gotta move one of them out. Thus spake the prophet Lepiota. Thou shalt not play for coin. After which he promptly added, "For you shall have none left for me." Heretic, shut your mouth. I shall speak to you no more. ¿A quién me llevo? It is I who shall speak to you no more, you old tart. ¿A quién me llevo? A ver, esta mujer escondió las cartas, pero él dice que la apuñalaron por culpa de ella, pero sin embargo es por deudas. Uf, estoy en un dilema. Vale, vamos a echar a Luis. I see you fell for that pious tart's drats. Oh, well, then listen. I've a request. Be a good fellow and set me in the chamber of the Gwent Friendship Society of Beauclair. It's just round the corner. You a member? That's just it. I was not. But I would have dearly liked to have been. And joining them in death shouldn't bother anyone. Hombre, alguien se lo puede tomar a mal, ¿eh? Certainly doesn't bother me. I'll do it. Where's this chamber? Once you enter the catacombs, go straight. The chamber will be on your right, near the corridor's mouth, and I thank you. ¡Hala, que te den! Ay, me hace mucha gracia estas chorradas, pues me encantan. O sea, yo soy mucho del humor. Deeper in the catacombs. Right, let's go. ¿Es aquí? Chamber Louis mentioned. Gotta be. Vaya, aquí hay un ladrón de tumbas. A ver qué se cuentan. You gents also looking for that Gwent club? What the poking devils? Who are you? Who sent you? So many questions, so few answers. Blimey, we're the plumbing philosopher. Get the smarmy cat diddler, lads. If I only had a crown for every time a bunch like this. Vale, quieren pelear igualmente. Bueno, así vemos un poco de acción. No he peleado nada en esta partida. ¿Qué es esto? Oda al Wind. Propuesta número 7, tal. Vale, estos son chorradas. Si lo queréis leer, pauséis el vídeo. Vale, esto es la carta sobre Yennefer. Que esto ya lo ha leído Geralt en voz alta. Pero el maestro armero.
pruebas de... Pero si esto ya lo hemos leído antes, ¿por qué me sale como novedad? Someone needs an escort. Not something I do often, but might be worth investigating. Ah, vale, tenía que leerlo. Right. High time Margot paid up. Vale, vamos a hablar con Margot y que me dé las cartas de Win. Que esto también lo he hecho por las cartas, no lo he hecho por ella, ni por él siquiera. Pero bueno, yo creo que los dos van a estar felices. Uno no la aguantará y el otro está también en un sitio que él quería. Done. Now where you got those cards? Leave the city through the Cooper's Gate, then veer right. Our house is easily recognized. A tree adorns the sign above the door. I buried the chest in the garden, beneath the rose bush. Tree on a sign, rose bush. Think I got it. Ahora lo va a echar de menos. Va a echar de Might I menos. ask what you did with Louis? True, he knew nothing in life but Gwent, but I would still prefer he not spend eternity in a ditch or privy. Hombre, tampoco es eso. Don't worry about it. Found him a nice place. Ought to feel right at home. Farewell. En el fondo era su marido y le quería. A ver, vamos a buscar la casa. Y yo creo que vamos a terminar por aquí. Ya iremos a por el doctor Moro, o sea, por las cosas del profesor Moro más adelante, en el siguiente vídeo. A Witcher. La gente aún se impresiona por mi presencia. Vale. Está a 200 metros. Mary had a little lamb whose fleece was... Vale, esto es la subasta, esto vendremos después. Espera, aquí hay una... Esto de aquí es una taberna también. No, dice que es abajo. Vale, la visitaremos después. Aunque a lo mejor ya ha estado en esta taberna, puede ser. Vale, vamos a comprobarlo. No, aquí no hemos estado. Greetings and welcome, sir. Tucson is home to the best wines in the world, and I've the best wines in Tucson. Bueno, aquí tienen siempre muy buen vino. Uy, una ronda de Wind. Vale, pues después. El vídeo se está haciendo largo, pero aún así voy a jugar esta partida de Wind. A ver, no tiene nada así. Esto no es un equipo de sardinilla todavía. Bueno, después. Ahora vamos a jugar a Wind. Vale, pues una partida más ganada. Así que vamos al árbol. Y ya dejaremos el vídeo por aquí. Al final hemos hecho un contrato. A ver, dije que iba a ser un poco de turismo y lo hemos hecho. O sea, estamos recorriendo un poco la ciudad. Porque aquí vamos a pasar mucho tiempo, la verdad. Vale, va a ser por aquí. Hi, handsome. A ver, supongo que aquí es la casa. Y estaba cerca de un árbol. A ver, un momento. Tree on the sign. Must be the house. Ahora está cerrado. No. Medallion's humming. Need to go around. Something's not quite right. Vale, está vibrando el medallón. Y hay que dar un rodeo, dice. Supongo que hay que saltar por aquí. Esto de repente se ha convertido en Assassin's Creed. Aquí no va a estar.
Not here. Vale, monstruo nuevo. Arquepod. Arquesport, que diga. Under the rose bush. All right. Bajo el rosal, va a ser aquí. Nothing here. Ah, pues no, pues ya nos queda solo un sitio. Por cierto, ¿esto no ha dejado nada? Ah. Just like she said. And the Gwent cards, as promised. Vale, pues ya está. ¿Podemos salir ya por la puerta o hay que volver a trepar? Me parece que hay que volver a trepar. Pues vamos a cobrar la recompensa. A ver, por aquí me ha parecido ver un cartel de viaje rápido, ¿puede ser? Come on. Who's next? Ah, está detrás. Anda, aquí la prostitución aún se lleva, por lo que veo. Wow! A ver, supongo que con viaje rápido llegaré. Si hay una cosa que hay en este juego son muchos postes de viaje rápido. Halt. I say, is that Garrett? Garrett of Rivia? Sir! Come to me, please! Approach! Vale, pero esto es de un... A ver, vamos a ver si es de una misión secundaria. A ver, primer lugar, visita al Calmalengo, mercader del parque, reúnete con el organizador del torneo, sesión de caballero. Estos son las cartas de las Skellige. No. Pues vamos a hablar con ella. A ver. Me ha reconocido por alguna... My eyes were not deceived. Yet so far south. You, sir, of all folk in all your fame. Mm-hmm. Me, south in all my fame. Oh, I've heard so much. Why, when Master Dandelion tarried in Beauclair, not a day passed without him baying out a ballad in admiration of your deeds. Yeah, unwelcome little habit of his. But, what can I do for you? Ah, you see, my betrothed, Francois Le Goff, vowed in my honor to bring me the head of the horrid beast they call Torre. Couldn't have gotten you a bouquet, some sweets in a bag? Witcher, sir, you jest. A love most true demands proof through heroic deeds dedicated to the heart's captor. But alas, Francois has been gone a fortnight. Thus, I must plead with you to see what's become of him. Could you? Would you? Pues sí, es otro contrato de brujo. This Torre. Know anything else about it, mademoiselle? Judging by the name, guessing it lives in a cave. Yes, from which it prowls when hungry. By night, when all are asleep, it creeps into villages. Then, of a sudden, breaks open shutters, reaches inside and snatches babes from their cradles so quickly they've not the time to yelp. Nocturnal, long prehensile arms, intelligent. Francois claimed he would cut the filth down in a snap, but he's been gone so long. Will you help, sir? I cannot sleep. I fear this worrying will be the death of me. Sí, pero vamos a hablar de la recompensa, que no trabajo Rarely gratis. my want to turn down a damsel in distress.
Even less so when there's a prize involved. Ah, naturally. Why, you, sir, are no knight-errant, but a guildsman, an expert. How much would you need? Esta es más suculenta. Me refiero al dinero, ¿eh? 370 Master, le parece forgive me, mucho. but you ask much too much. Vamos a bajarlo 10. A few crowns less, master. A fistful. I beg you so. Yo no sé para qué tengo lo de la señal de A AR. few crowns less, master. A fistful. I beg you so. A few crowns less, ¿En serio me está racaneando 5 coronas más? Venga, 345. ¿En serio? A fistful. I beg you so. Mi última oferta. Master, take no offense. I Ya beg está, you. me va a dar el... But clearly I am el in a mínimo. position to meet your expectation. I offer what I can. Yet if it is insufficient to your mind, I must ask another's help. Bueno, pues nada, me Do enteraré. my damnedest to get your fiancé back safe and sound. Just, mind telling me where to look for him? I forget you come from afar and do not know our land. They say Torre has its lair in the caves at the foot of the Gorgon Hills. That close to the city? Telling me no bold souls have ventured out to defeat the beast? Quite the contrary. Plenty have, but none's returned. Pues My concern is entonces well founded. despídete de tu amado. I see. All right. High time I set off. Vale, pero eso será otro día. ¿Por qué me ha cambiado la misión si no lo he pedido? A ver, era hasta que el brujo nos separe. One false move and you will regret it. Vamos, por aquí arriba. Save us from the beast. Witcher, sálvanos de la bestia. Did you guess, sir? Venga, pues nada, vamos a cobrar. We've seen the day come when our culture is threatened by the very means of its cultural ¿Y esta gente? Hey there, I'm done. Cemetery ought to be real nice and quiet now. To sleep in my own bed once more. The clogs has grown intolerably loud. The punters bellow like men possessed. One madman especially, always shouting, "Order in, order in." But tell me, at the cemetery, what was it? Beasts, as you claimed? Algo así. Un trabajo difícil, casi no sobrevivo. No, le voy a decir la verdad. Ya que me va a pagar poco. Just a marital spat. That's it? But they hollered like skewered polecats. Sorry to bother you with such a trifle. Here for your trouble. Thanks. Vale, pues mira, el vídeo se ha hecho un poco largo. Llevo 1 hora más o menos, pero claro, como voy a cortar las partes de... Vale, ahora. Como voy a cortar las partes de Wind, pues a lo mejor se queda más o menos en 1 hora aproximadamente el vídeo. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo estáis. Recordad que en la descripción del vídeo están mis redes sociales y el setup de mi PC. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!